Muy buenas tardes. Primero, decirles a nombre del Comité Central, de las comisiones autónomas, comisiones de trabajo y sus comités, que el evento del día de ayer en el Monumento a la Revolución fue magnífico. Fue una presencia multitudinaria de jubilados, de trabajadores, de nuestras familias, y un mensaje muy claro al gobierno federal, que la estrategia de extinguir a este sindicato ya fracasó. Le quedan unos meses a Calderón y el sindicato va a trascender este sexenio para alcanzar el triunfo del Sindicato Mexicano de Electricidad. Un reconocimiento a todos ustedes por la gran presencia de jubilados el día de ayer. Y observamos que los medios objetivos, que son pocos en el país, sí lo mencionaron, los que obedecen a los intereses del Ejecutivo, distorsionaron y dijeron que eran muy poquitos, pero sabemos que son nuestros enemigos, sabemos que son de los empresarios, sabemos que son los que se quedan con la mayor parte del dinero de publicidad. Calderón ya lleva más de 18,000 millones de pesos gastados en publicidad y va a cerrar el sexenio por ahí de los 25,000 millones de pesos. Y ni así levanta. Todo lo que hace le sale mal. Y bueno, tenemos que ubicar nuestro propio movimiento a 2 años de este ilegal decreto de extinción. Y aquí estuvimos también el lunes pasado en un foro con los abogados que permite ubicar la forma de cómo se imparte y se procura la justicia en nuestro país. Toda la impunidad del mundo, desde los propios magistrados de la Corte, que dicen, o prácticamente les han dado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para modificar y resolver el marco legal en México, y no lo hacen. Involucrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, platicando con los abogados del sindicato, van a preparar una serie de denuncias en contra de los magistrados de la Corte y llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca se ha hecho que a estos ministros que ganan 1,600 y tantos mil pesos mensuales, pero además todas las canonjías que traen ahí, y el Poder Judicial hoy en México es el más corrupto de todo el mundo. Pues vale la pena que lo traslademos, la actuación de la Corte y los jueces, al terreno internacional, porque no podemos dejar que se quede impune todos estos actos de este Ejecutivo, de estos poderes del Estado. Ellos son los responsables de velar porque se garanticen los derechos de los mexicanos. Ellos son los responsables de velar que se respete la Constitución y la ley. Y vean que entregaron 3 contratos de Pemex a los extranjeros y no dijo nada a la Corte. Vienen avalando. Hoy el director de Pemex hace inversiones en Repsol y dice, no es necesario informarle al Consejo de Administración de Pemex toda la cantidad de millones de euros para comprar acciones, invirtiendo en el extranjero. Y así funciona. Por eso también va acompañado, y quiero decirles que ayer por la mañana una rueda de prensa en el Club de Periodistas que está en Filomeno Mata. Se reunieron académicos, intelectuales, periodistas, gente de la sociedad civil, que en el mes de noviembre van a interponer una demanda en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y contra todo su gabinete, acusándolos de asesinatos de lesa humanidad con su estúpida guerra fallida en contra de la sociedad. Ahí también se va a involucrar el caso Luz y Fuerza del Centro y la violación de los derechos fundamentales del trabajo de todos los del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y eso es contra Felipe Calderón, porque no vamos a dejarlo. Va a terminar perdiendo el fuego, porque el poder no es eterno y tiene que rendir cuentas. Y lo tenemos que traer, porque no podemos dejar este precedente en el país para cualquiera que quiera llegar a Los Pinos. Que se ponga de acuerdo con los empresarios, con la clase política, con un acto administrativo y con la Fuerza Armada y policíaca y militar, despojarnos de nuestra fuente de trabajo, con un argumento, por bien del interés público en la economía nacional. Por bien de eso nos quita nuestro trabajo, pretende negarnos las conquistas históricas del contrato colectivo, y como decían Mazán y Carlos Magarillo olímpicamente, quitarte la jubilación y mandarte una pensión con un acto administrativo de este loco. Y eso no lo podemos permitir, compañeros. Ya aguantamos lo más difícil. Logramos que una base social de compañeros no aceptara las migajas del gobierno en esas liquidaciones, que no fueron liquidaciones. Fue renuncia voluntaria a tu derecho al trabajo. Y todavía hay algunas gentes siguiendo a Jorge Sánchez, a los otros, a Alfredo Ríos, que eran contratistas, que eran 68 contratistas ahí, compañías cooperativas, dice que nada más les quedan 8. Y que se van a ir a quejar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque Calderón los engañó. Son los niños. Nadie los engañó. Ellos le hicieron el trabajo al gobierno. Dijeron, creímos en Calderón, por eso fuimos a renunciar a nuestro derecho al trabajo. Vean el artículo 14, o la cláusula 14 del contrato colectivo de trabajo del SME, los derechos son irrenunciables. Así es. Inextinguibles, inalienables. Y está dentro de la Constitución y el contrato colectivo, lo dijeron los abogados. No se han terminado las relaciones individuales ni colectivas. Y lo hemos defendido ahí en los tribunales, y lo hemos defendido con la movilización de este sindicato, y lo han defendido ustedes, compañeros, y nosotros, porque todos somos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos somos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y hay algunos que renunciaron a la organización, vieron su asunto de manera particular. Y no es defender al Comité Central ni a Maquila Esparza, es defender a la organización, al Sindicato Mexicano de Electricistas, que no nació el 10 de octubre ni el 11 de octubre de 2009, fue el 14 de diciembre de 1914. Esa es la medalla que se quería poner Calderón con los capitalistas, con los empresarios, en decir que con una decisión valiente acabó con el SME. Para acabar con el SME se requiere más, camaradas. Para acabar con este sindicato. Y eso no lo va a poder hacer. Los tiempos de Calderón, Toño los lleva contaditos 4 días. Le quedan unos meses, poquitos, una vez que se resuelva el presupuesto en el Congreso y que salgan los candidatos al 2012, Calderón ya no puede hacer nada. Se va a hacer así. Más. Perdió su candidato en el Estado de México. Va a perder su hermana en Michoacán, en la Cacoa. Va a perder. Y va a perder el PAN en el 2012. Eso nos queda claro a todos. ¿O a poco alguien va a votar por él? Al contrario. Pero sí es muy importante que aquí en el grupo de jubilados, una vez que concluya la votación, podamos discutir el tema político electoral del 2012. Porque ayer, en el evento, que fue un evento político para mostrar el músculo del sindicato a 2 años del ilegal decreto de extinción, se estuvieron diputados de distintos partidos. Y claro, ¿por qué creen que se paran ahí?
Porque es un movimiento vivo. Claro. Porque hoy sí les interesa la elección del 2012, porque saben que si no resuelven en el 2012, ¿qué quieren? ¿Elecciones o fiesta? Sí, porque también van a quedar huérfanos los del SUTER, una vez que se vaya Calderón, y se tienen que salir los del SUTER de la zona de influencia de luz y fuerza del centro, que es el sindicato que nosotros electricistas. Se van a ir. Por eso estamos en un proceso de construcción con otras organizaciones sindicales, sociales, populares, campesinas. Hoy llegaron de Guerrero, de Veracruz a las movilizaciones, incluso estuvieron haciendo uso de las instalaciones para el sanitario y demás y alimentos en un rato, y estamos construyendo en todo el país un movimiento que permita revertir y cambiar esta política en nuestro país. Y esa discusión se tiene que dar también en el grupo de jubilados. Que nos amarremos a lo interno, porque primero está el desmete de los partidos políticos, camaradas. Primero está el desmete. Si nos amarremos y tomemos una decisión con esta organización política del pueblo y los trabajadores, porque creemos que no concluye la lucha de desmete el día que tengamos que regresar a trabajar los activos. La lucha va a continuar, camaradas, porque ellos van a continuar con su política capitalista de despojarnos de todos los derechos que tenemos como derechos humanos fundamentales. Y en ESME sabemos que a partir del golpe que nos dan, nos hemos hecho más fuertes. Y hoy al interno, camaradas, tenemos que fortalecer la unidad interna, la unidad del grupo de jubilados. Hagamos una labor para que vengan todos los más jubilados que puedan a votar de aquí al viernes. Depositar nuestro voto en la urna va a servir para fortalecer al grupo de jubilados y mandarle un mensaje claro al gobierno. No te vamos a permitir que nos quites la jubilación. No te vamos a permitir que nos quieras mandar a una pensión. Y esa demostración en la urna tiene que mostrar el músculo del grupo de jubilados, camaradas, que permita fortalecer y ir hasta las últimas consecuencias por establecer la legalidad y el Estado de Derecho. Tenemos esa misión. Hagamos un compromiso. Los que no han votado, que vayan a votar hasta las 4. Y de aquí al viernes hagamos la labor con el compadre, con el hermano, con el familiar que es jubilado, que no se quede nadie sin votar. Sí. Sabemos quiénes no van a venir. Claro, exactamente. Sabemos. Pues ya ni hace falta, camaradas. Pero aquí la puerta está abierta al sindicato. Los que les quede algo de dignidad, porque por el sindicato entramos a trabajar. Claro, por el sindicato ganamos el salario para nuestras familias. Por el sindicato construimos la casa, compramos el coche, le dimos la educación a nuestros hijos. Por el sindicato. No fue por méritos propios de que yo no la hice solo, no. Fue por el sindicato mexicano de electricistas. Y los que tenemos dignidad aquí estamos, defendiendo al sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Es muy importante la estrategia para la negociación. Ellos van a querer buscar cualquier razón para no cumplir los acuerdos. Eso es cierto. Decían, incluso se dio la discusión aquí en la madrugada del 13 de septiembre. Y algunos compañeros decían, pues es que no confiamos en el gobierno. Pues claro que no confiamos en ellos. Confiamos en nuestro movimiento. Sí, señor. De lo que seamos capaces de hacer nosotros. De no bajar la guardia, de organizarnos, de continuar hasta ganar el... Y entonces, hemos entregado propuestas muy claras con ellos. Lo que sale a declarar Lozano, lo único que demuestra es que dentro del gabinete hay una fractura enorme. Ellos jamás van a decir que fue una decisión equivocada. Jamás lo van a decir, jamás vamos a escuchar de este gobierno que digan que fue una decisión equivocada. Van a querer insistir en que fue magnífica la idea, que se ahorró mucho dinero en el país, que es mentira. Y hoy los usuarios ven que les llega el recibo altísimo, fallas de luz permanentes. Ayer lo mencionábamos, más de 30 accidentes mortales en 2 años, cuando en condiciones normales trabajando había 2, máximo 3 compañeros que fallecían. Más de 172 explosiones en todas las bóvedas ahí del centro
del primer cuadro de la ciudad. Más de 172 en subestaciones e interruptores de transferencia, cuando en condiciones normales había 40 y se restablecía así rapidísimo. Hoy andan picando por todos los lados y no saben qué hacer. Dejaron sin luz el primer cuadro de la ciudad y eso jamás ocurría con nosotros. El aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuándo había fallado la luz en el aeropuerto? Hace unos días vuelve a salir en la primera plaga de la jornada. No hubo luz en el Cárcamo del drenaje profundo y se volvieron a inundar cientos, miles de casas en el Estado de México. Y el responsable se llama Felipe Calderón. Y todos sus amiguetes. Por eso en el escenario de construir para poder avanzar en resolver este tema, el día de hoy habrá una reunión en Gobernación. No se va a tocar el tema de la reinserción laboral porque eso nos va a dar respuesta la semana próxima a la propuesta que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Eso tiene que quedar claro. Y fue claro, en la semana pasada el jefe de gobierno se lo dijo a Blake en la mesa, categóricamente le dijo: la estrategia de ustedes de acabar con el sindicato ya les fracasó. Ya les tienen que regresar su fuente de trabajo y resolver el conflicto de fondo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso es parte de la estrategia. ¿Qué nos toca hacer nosotros? Hay un esquema. Hemos planteado lo de la nueva empresa y lo dijo un diputado del PRD ayer. Porque también es político. Todo el mundo de los partidos quiere llevar agua a su molino. Yo ayer les dije, les agarro la palabra. El PRD dijo una nueva empresa, va a la nueva empresa. El del PRI dijo, pues ayudamos con el tema del presupuesto, pues le tienen que meter lana. Pues Noroña, pues clásico con su discurso, tiene poquitos diputados, ¿qué va a aportar? Nada más el rollo para la madriza que va a meter a Javier Lozano, dijo, quería la comparecencia, hay que ver, a ver si cumple. Pero ya le avanzamos una parte. Recuerden que tomamos un acuerdo la semana pasada, el jueves, un grupo de compañeros representantes, cabezados por el compañero Almazán, se fue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a entregar el expediente completo del SME, porque hoy los derechos humanos o los derechos laborales están comprendidos como derechos humanos dentro de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Y estamos pidiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos también participe coadyuvando a la solución del conflicto en gobernación. Sería el primer escenario para esta Comisión de Derechos Humanos a resolver por la violación a nuestro trabajo, la forma que lo hicieron, todo el tiempo que se lleva litigando en las juntas y la actuación de las juntas, de los propios jueces. Y eso nos permite avanzar. Ese mismo día, otro grupo de miembros del Comité Central con representantes fuimos a la Cámara de Diputados. Nos recibió la fracción del PRD encabezada por Armando Ríos Peter. El acuerdo que traen los diputados de todas las iniciativas es que cada partido político va a presentar qué iniciativas son de su interés para que sean programadas y discutidas antes de que termine el periodo ordinario. Y hubo un acuerdo con la fracción del PRD que dentro de las prioridades de iniciativas para ellos va a ser la iniciativa que presentó José Narro, un diputado, para la creación de un nuevo organismo público descentralizado. Ya lo puso en su lista como prioridad del Partido de la Revolución Democrática, camaradas. Y esto nos permite que recibieron ahí todos los diputados. Y por otro lado, en el tema del presupuesto para la reinserción laboral, porque tiene que quedar etiquetado, no es agarrar dinero y ponerle, sino simplemente de dónde sale el salario de nosotros. Pues sale de las ventas de electricidad. Son 56,000 millones de pesos lo que factura anualmente Luz y Fuerza del Centro, porque no está extinta. Es la fecha que no presenta inventarios del SAE. Y mientras no nos liquidemos, no van a poder liquidar a Luz y Fuerza del Centro, camaradas. Eso es claro, y lo saben ellos. No saben que mientras estén los trabajadores, ¿cómo los liquidan? A Luz y Fuerza. Y todas las cuentas pendientes que tienen ahí.
¿Cómo saben dónde están los inventarios? Cuentas pendientes por cobrar, la cartera vencida, los contratos que tenían luz y fuerza del centro con otras empresas, y trae demandas por todos lados. El gobierno, de contratos que incumplieron. Por lo pronto le entregamos ya a la fracción del PRI, con los que están en la Comisión de Presupuesto, que son priistas, la propuesta de presupuesto para reinserción laboral y productiva de todos los que no nos hemos liquidado, que asciende a 2.575 millones de pesos por año, con el contrato colectivo de trabajo del SME. Con eso es suficiente para que el año que viene estemos laborando. Hay un plazo que es el 30 y a partir de ahí tengamos ya etiquetado el dinero para todos los que no nos hemos liquidado, camaradas. Y eso nos permite avanzar. Por eso el planteamiento que hago a través de la Comisión de Trabajo, y lo pongo a consideración al término de mi exposición, es que le caigamos al Congreso de la Unión el próximo martes. Miles de electricistas, miles de jubilados en el Congreso de la Unión de nuestras familias, con tres objetivos muy claros. Nuestra iniciativa, para que sea publicada en la Gaceta y la puedan discutir. El tema del presupuesto, tanto para los activos como para los jubilados, y se puede diferenciar que no es pensión, que es una jubilación, que el contrato colectivo de trabajo no está extinto, que ahí está pendiente, está judice, como dicen los abogados, y entonces poder hacer el comparativo como a los jubilados de su término, si les pagan conforme al contrato colectivo de trabajo. ¿Y nosotros qué? Debe de ser el mismo trato, porque somos jubilados. Recuerden que primero se ganó la jubilación con el SME y después la ganaron ellos, porque ya la habíamos conquistado nosotros, camaradas. Todo lo que tienen ellos, todo lo que tienen ellos es producto de la lucha de los trabajadores del SME. Todas las prestación que ganábamos, se las daban a ellos al otro día sin mover un solo dedo. Entonces tenemos que avanzar en esa parte y también llevar, porque hay una demanda de los usuarios, a que bajen las tarifas eléctricas. Es un escándalo a nivel nacional. Que hagamos eso, con esos tres objetivos, llenemos el Congreso de la Unión el próximo martes, que es 18, que permita que se abra desde las 9:30 de la mañana. Ellos regularmente, los diputados, no son tan menos, llegan como a las 10 y hacemos que nos reciba tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva, y le entramos y le preparamos los documentos y públicamente emplazamos al Congreso. Ellos tienen que ver, pues si no, ¿quién es el que autoriza el presupuesto? Es el Congreso de la Unión. Ellos son los que etiquetan cuánta lana. Si es para hacer una subestación, tiene que ser para la subestación. Si es para la jubilación, tiene que ser para la jubilación. Ellos son los que manejan el presupuesto y también son los que auditan con la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces vamos a esos tres objetivos. Yo lo planteo así, que nos permita avanzar. Y con esto termino, camaradas. Es muy importante no dar motivos para que estos señores quieran moverse de la mesa. Los tenemos ya emplazados en la mesa. Tienen que resolver. No les queda otra alternativa. Tenemos propuestas muy viables para poder entrar a resolver el fondo del conflicto. Pero muy importante también explicarles a nuestros compañeros que no se acercan y desenmascarar a aquellos traidores que han venido insistiendo como una piedrita en el zapato cuando ya estamos avanzando a punto de alcanzar un acuerdo. Salen y les dan cuerda. Hoy la última cuerda que les dieron fue: no, es que la toma de nota que les dieron es falsa. Y así lo mencionan. Dice, si es falsa, entonces ¿por qué presentaron una demanda de amparo contra la toma de nota? Y esta es la demanda de amparo. Si hubiera toma nota falsa, ¿qué les preocupara? Y demandaron
Dice la suspensión definitiva de la toma de nota que le dieron al Comité Central de la modificación de los estatutos. Y la Junta Federal primero les dijo, pues no tienen interés jurídico, no son representantes. Hubo una convocatoria, fueron y votaron, empezaron sus planillas, hubieran hecho una planilla en lugar de que se hubieran quejando. Les dieron paro en la Junta Federal de Conciliación. Se fueron al Tribunal de Circuito, se fueron es el tercer, es juzgado primero del Distrito Auxiliar de la Primera Región, con residencia del Distrito Federal. Y también les negaron la suspensión provisional. Y el día 2 de diciembre, en la siguiente audiencia, donde les van a dar paro. Y entonces nos vienen engañando todavía. Tenemos la razón, hoy tenemos la representatividad legal, pero para eso les pidieron una lana. Son abogados que se les están pidiendo 2.500 pesos. Y ahí están los pobres compas liquidados dándole todavía dinero, ya no tienen lana y todavía dándole lana. Y algunos jubilados igual. Y eso lo vamos a dejar que nos permita avanzar. Tenemos la representación legal. Hoy estamos trabajando y tenemos que construir el acuerdo que permita regresar a los compañeros a laborar, avanzar en que se restablezca la legalidad de los derechos de todos los jubilados que no se han ido del sindicato, eso es claro, porque vamos a iniciar, una vez que termine la votación de jubilados, la supervivencia también en el SME. Claro. Con su nueva credencial de los jubilados en el SME, actualice sus datos, porque también aquí la demanda de amparo que se notifica, hay algunos jubilados que demandaron, dicen que no están de acuerdo en pagar el 3% la cuota sindical. Y se ampararon, y todavía no les descuentan. Y le dicen, pues, oye, pues los amparos son contra la autoridad, pero contra casos que ya se dieron. Todavía les descuentan y ya se fueron a amparar. Les desecharon también su amparo, pero ya tenemos los nombres y entonces, pues, ¿para qué los queremos, camarada? Que no es hacer, que no es todo. Recuerden que todo esto, cómo salían los medios a decir que éramos delincuentes y demás, y hay compañeros que están en la cárcel. Hace unas horas estuvimos ahí en el juzgado de paz con los 11 compañeros que están detenidos en el Oriente. Hoy se iba a hacer la última audiencia para escuchar sentencia. Se tuvo que diferir porque no estuvo presente la juez. La audiencia es la próxima semana, en 8 días, y ahí se concluye ya la etapa de las audiencias, y se tardaría, después de que se lleve a cabo, 3 días para escuchar sentencia. De acuerdo a todas las declaraciones de los policías que los detuvieron, pues todas las declaraciones son en favor de nuestros compañeros. No tiene otra razón la juez más que dictar sentencia absolutoria para los 11 compañeros que están en el Oriente. Es una información, estamos a unos días para que los compañeros estén libres, estén ya aquí con nosotros dando la lucha también hasta alcanzar la victoria del sindicato mexicano del municipio. Hoy lo que se va a tratar en gobernación es el tema de los presos políticos. Se va a tratar el tema de Miguel Márquez Ríos. Ya se tienen las direcciones de los que faltaban notificarle de la CFE, que esa es la última audiencia también para Miguel Márquez, y se escuche sentencia, la reclasificación de los delitos, y también Miguel Márquez pronto esté aquí ya con nosotros dando la lucha. También se va a sindicato de justicia. Hoy vamos a tocar el tema de los pendientes del SAE, y claro que me llevo el tema de los que están pendientes, de los deudos que están pendientes porque les paguen su seguro sindical. Hay algunos compañeros que están de salud precaria, ya la lista la tiene Toño y la Comisión de Trabajo. Le vamos a apretar para que se dé el pago, que es un derecho que se tiene derivado del contrato colectivo de trabajo. Eso es muy claro, camaradas, lo vamos a llevar el día de hoy. Así como vamos a escuchar mañana, el SAE nos va a dar la propuesta de la supervivencia en las divisiones,
hasta este momento ya está autorizado 5 divisiones, vamos por 1 o 2 más, que permita que los jubilados no se tengan que trasladar hasta acá a Portales, sino allá en las divisiones del local sindical, vayan los funcionarios que para eso están. Ellos cobran de los impuestos que pagamos todos. Para eso están, para darle un servicio a los trabajadores, y tienen que ir a las divisiones a pasarles la supervivencia a los compañeros jubilados. Ese compromiso lo hacemos con ustedes también, que nos permita avanzar. Por último, hay un anuncio. El día domingo habrá una misa en la catedral a las 12 del día. La misa la pidieron un grupo de compañeros jubilados, compañeras jubiladas, la van a oficiar ahí, y el sermón va a ser de solidaridad al Sindicato Mexicano de Electricistas a 2 años para que nos regresen nuestro trabajo, no respeten nuestro contrato colectivo y respeten al Sindicato Mexicano de Electricistas. Están todos cordialmente invitados a las 12 del día. Ahí vamos a estar. No solamente decir, creamos en nuestro sindicato, camaradas. No es aquí a las personas, sino es esta gran organización de hombres con una gran visión de futuro que crearon esta organización. Empezaron los electricistas de aquella época a organizarse desde 1906, varios intentos. En esa época era difícil que dejaran que los trabajadores se organizaran para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Pero fue hasta 1914, con el triunfo de la Revolución Mexicana, que se constituyó esta gran organización para que en el futuro los trabajadores tuviéramos conquistas históricas que nos permitiera tener un empleo digno y una vejez digna. Son 97 años casi, en diciembre cumpliremos. Pero esos 97 años se dice así muy rápido, pero es una gran historia, camaradas. Conocer la historia del SME es aprender a defender esta gran organización. Y hoy los que nos hemos quedado aquí, ya casi 2 años de habernos despojado de nuestra fuente de trabajo, de habernos quitado nuestro salario, así vivieron en aquella época. Ernesto Velasco en la cárcel, con la huelga de 1916, condenado a ser fusilado por el gobierno de Venustiano Carranza. Salió Ernesto Velasco y los electricistas de 1916 ganaron esa huelga que fue el preámbulo para que se estableciera el artículo 123 constitucional en la Carta Magna. Y así podemos repetir muchísimas etapas de la historia de este gran sindicato. Es una gran historia que nos permite aprender de ella, pero también hoy los que estamos aquí defendiendo este sindicato seguimos escribiendo más páginas en la historia de este país y del movimiento obrero. Y esta gran historia, como estas instalaciones, se las vamos a heredar a nuestros hijos para que sigan luchando por bien de la clase obrera de este país, por bien de los trabajadores electricistas, por bien de los jubilados. ¡Que viva el grupo de jubilados, camaradas! Porque no vamos a dejarlo. Va a terminar perdiendo el fuego, porque el poder no es eterno y tiene que rendir cuentas. Y lo tenemos que traer, porque no podemos dejar este precedente en el país para cualquiera que quiera llegar a Los Pinos, que se ponga de acuerdo con los empresarios, con la clase política, con un acto administrativo y con la Fuerza Armada y policíaca y militar, despojarnos de nuestra fuente de trabajo con un argumento por bien del interés público en la economía nacional. Por bien de eso nos quita nuestro trabajo, pretende negarnos las conquistas históricas del contrato colectivo y, como decían Mazán y Carlos Magarillo olímpicamente, quitarte la jubilación y mandarte una pensión con un acto administrativo de este loco. Y eso no lo podemos permitir, compañeros. Ya aguantamos lo más difícil. Logramos que una base social de compañeros. Muy buenas tardes. Primero, decirles a nombre del Comité Central, de las comisiones autónomas, comisiones de trabajo y sus comités, que el evento del día de ayer en el Monumento a la Revolución fue magnífico. Fue una presencia multitudinaria de jubilados, de trabajadores, de nuestras familias, y un mensaje muy claro al gobierno federal
que la estrategia de extinguir a este sindicato ya fracasó. Le quedan unos meses a Calderón y el sindicato va a trascender este sexenio para alcanzar el triunfo del Sindicato Mexicano de Electricidad. Un reconocimiento a todos ustedes por la gran presencia de los ciudadanos el día de ayer. Y observamos que los medios objetivos, que son pocos en el país, sí lo mencionaron, los que obedecen a los intereses del Ejecutivo, distorsionaron y dijeron que eran muy poquitos, pero sabemos que son nuestros enemigos, sabemos que son de los empresarios, sabemos que son los que se quedan con la mayor parte del dinero de publicidad. Calderón ya lleva más de 18,000 millones de pesos gastados en publicidad y va a cerrar el sexenio por ahí de los 25,000 millones de pesos. Y ni así levanta. Todo lo que hace le sale mal. Y bueno, tenemos que ubicar nuestro propio movimiento a 2 años de este ilegal decreto de extinción, que aquí estuvimos también el lunes pasado en un foro con los abogados, que permite ubicar la forma de cómo se imparte y se procura la justicia en nuestro país. Toda la impunidad del mundo, desde los propios magistrados de la Corte, que dicen, o prácticamente les han dado sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para modificar y resolver el marco legal en México, y no lo hacen. Involucrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, platicando con los abogados del sindicato, van a preparar una serie de denuncias en contra de los magistrados de la Corte y llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca se ha hecho que a estos ministros que ganan 1,600 y tantos mil pesos mensuales, pero además todas las canonjías que traen ahí, y el Poder Judicial hoy en México es el más corrupto de todo el mundo. Pues vale la pena que lo traslademos, la actuación de la Corte y los jueces, al terreno internacional, porque no podemos dejar que se quede impune todos estos actos de este Ejecutivo, de estos poderes del Estado. Ellos son los responsables de velar porque se garanticen los derechos de los mexicanos. Ellos son los responsables de velar que se respete la Constitución y la ley. Y vean que entregaron 3 contratos de Pemex a los extranjeros y no dijo nada a la Corte. Vienen avalando. Hoy el director de Pemex hace inversiones en Repsol y dice: no es necesario informarle al Consejo de Administración de Pemex toda la cantidad de millones de euros para comprar acciones, invirtiendo en el extranjero. Y así funciona. Por eso también va acompañado, y quiero decirles que ayer por la mañana hubo una rueda de prensa en el Club de Periodistas que está ahí en Filomeno Mata. Se reunieron académicos, intelectuales, periodistas, gente de la sociedad civil, que en el mes de noviembre van a interponer una demanda en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y contra todo su gabinete, acusándolo de asesinatos de lesa humanidad con su estúpida guerra fallida en contra de la sociedad. Ahí también se va a involucrar el caso Luz y Fuerza del Centro y la violación de los derechos fundamentales del trabajo de todos los del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto es contra Felipe Calderón.